La válvula jack es la encargada de mantener nuestro motor a las revoluciones correctas cuando el auto se encuentra en marcha mínima. Esta válvula es susceptible a varios fallos y es muy importante que conozca cuáles son sus síntomas de fallas y soluciones para que cuando tu auto falle puedas tener un panorama más claro para poder solucionarlo tú mismo. Es por eso que te traigo este video en la cual te explicaré todo lo relacionado a este componente que cumple varias funciones en tu auto. Así que quédate hasta el final del video ya que puedes descubrir cosas que quizás no sepas de esta válvula. Antes que nada te pido que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Así que comencemos. La válvula jack nos ayuda a mantener estable las revoluciones del motor cuando encendemos el auto con el motor frío. Esa pequeña sensación de tener el motor acelerado por unos segundos en las mañanas son causados por la válvula jack, ya que el sensor de temperatura manda señal a la computadora de motor de que el motor está frío, lo cual da como resultado que la computadora ordena a la válvula jack que abra el paso de aire y acelere el motor. Otra función muy importante que cumple esta válvula es en el aire acondicionado, ya que si esta válvula estuviera fallando al activarse el compresor del aire acondicionado, el motor bajaría las revoluciones más de lo establecido, ocasionando que el motor se apague o presente inestabilidad. De igual modo, si pisas el freno con la palanca de cambio en posición de drive en algún semáforo, podría ocasionar que tu auto se apague debido a que la válvula jack no estaría regulando las RPMs del motor para que esté estable. Hay varios tipos de válvula jack en los sistemas automotrices, pero todas cumplen la misma función: regular las RPMs del motor según se requiera. Algo muy importante que debes de saber es que las válvulas jack de 4 cables se calibran manualmente o con escáner. En este video aprenderemos a hacerlo de manera manual, ya que hay personas que no cuentan con escáner, pero eso lo aprenderemos más adelante. Los principales síntomas de fallas de esta válvula son las siguientes: revoluciones inestables en el motor. El motor se puede acelerar solo de manera espontánea. El motor puede sentirse tembloroso. El auto puede apagarse solo. Para poder lograr encender el auto en las mañanas tienes que mantenerlo acelerado, o sea, le cuesta arrancar en las mañanas. La mayoría de estas fallas mencionadas anteriormente son debido a que la válvula jack se queda atorada, ya sea en posición de abierto, o sea que acelere más el auto, o en posición de cerrado, obstruyendo el aire e impidiendo que el motor se estabilice, o en ocasiones que le falte voltaje de alimentación de ignición de 12 volts o no exista una de las dos señales que manda la computadora para abrir o cerrar el paso del aire. Para poder realizarle prueba a este tipo de válvula debes de saber que para que este componente funcione de manera correcta debe de contar con 4 elementos fundamentales, las cuales son 2 cables con voltaje de 12 volts de alimentación y 2 señales PWM que vienen directamente desde el módulo de control del motor. Para poder saber si estos elementos están presentes en el conector de la válvula deberás usar tu voltímetro en la posición de 20 volts de corriente continua y con la llave de tu auto en posición de on deberás registrar una medición de 12 volts en 2 cables. Si solo encuentras un solo 12 volts de alimentación en el conector, deberás encontrar con el diagrama correspondiente cuál es el pin del conector a la que le hace falta los 12 volts de alimentación y colocárselo tú mismo. Puedes usar 12 volts de ignición de la llave o alimentarlo con 12 volts de ignición con el cable que sí tiene los 12 volts en la válvula. Y si cuentas con el diagrama, puedes seguir el cableado y localizar dónde está el error. Ya que realizaste la medición de 12 volts de alimentación en el arnés de la válvula, deberás sacar la válvula de su lugar y tapar con un trapo la cavidad donde sacaste la válvula. Esto evitará que el auto se acelere de manera descontrolada. Ya que hayas tapado la cavidad donde sacaste la válvula, procede a encender el auto y acelerarlo. Observarás que la válvula entra cuando aceleres y saldrá cuando dejes de acelerar. Esto significa que las 2 señales que provienen del módulo de control del motor está llegando sin problemas. Pero si observas que la válvula solo sale y no entra, o entra y no sale, lo más probable es que alguna señal no esté llegando a la válvula y tendrás que seguir los siguientes pasos. Busca el diagrama eléctrico o los pinouts de la PCM a la que le verificarás continuidad. Con tu multímetro en posición de continuidad, coloca la sonda positiva del multímetro en el pin de señal del arnés de la válvula y con la sonda negativa del multímetro haz contacto en el pin de señal de la computadora. Para ello ya habrás conseguido el diagrama e identificado cuáles son sus pines de señal de la válvula en la computadora. Si registras continuidad
en ambos cables de señal, esto significa que el módulo de control electrónico del motor está fallando, ya que sí existe continuidad pero no señal de salida de la SM para poder controlar a la válvula. Por el contrario, si no encuentras continuidad en alguno de los dos cables de señal de la válvula, debes de reparar el cableado o hacer una nueva instalación desde el conector de la válvula hasta la computadora de motor. Una manera 100% segura de verificar la señal de la válvula jack es con un osciloscopio, ya que ahí observarás si la computadora de motor manda señal a la válvula o no. Si observas con el osciloscopio que existe señal desde la ECU y la válvula cuenta con los 12 volts de alimentación, la conclusión más lógica es que la válvula esté dañada, ya que no obedece las órdenes de la unidad de control del motor, a pesar de tener los 4 elementos mencionados anteriormente. La señal que deberás registrar en tu osciloscopio es del tipo cuadrada y esas señales son llamadas PWM. Calibración de la válvula jack. Para poder calibrar la válvula jack debes de seguir los siguientes pasos. Pon el contacto de la llave en posición de on sin arrancar el auto y espera 10 segundos. Coloca el contacto de la llave en posición de off y espera 10 segundos. Coloca el contacto de la llave en posición de on y espera 10 segundos. Coloca el contacto de la llave en posición de off y espera 10 segundos. Coloca el contacto de la llave en posición de on y espera 10 segundos. Coloca el contacto de la llave en posición de off y espera 10 segundos. Arranca el auto y observarás que las revoluciones del motor se restablecerán. Si no observas que las revoluciones del motor se restablecen, tendrás que verificar los elementos mencionados anteriormente. Válvula jack de 2 cables. La válvula jack de 2 cables son otro tipo común en los autos. Esta válvula, al igual que la otra, tienden a atascarse debido a la contaminación, residuos carbonizados y oxidación. Para que esta válvula funcione de manera correcta debe contar con 2 elementos: 12 volts de alimentación de ignición y señal controlada desde la computadora. Para saber si existe 12 volts de alimentación, usa tu voltímetro en la escala de 20 volts de corriente continua y con el contacto de la llave en posición de on debes de registrar una lectura en tu voltímetro de 12 volts en alguno de los 2 cables del conector de la válvula. Si no observas esa medición, deberás de colocar 12 volts de ignición de otra parte o con el diagrama corregir el cableado para identificar cuál de los 2 cables del conector lleva los 12 volts. Deberás investigar los pinouts de la válvula a la que le estarás realizando la prueba o, en su caso, usar el diagrama eléctrico para saber el color del cable. Para saber si existe señal en el cable correspondiente deberás usar un probador de corriente y con el auto en marcha mínima deberás de observar que el probador de corriente se enciende de manera tenue. Si por el contrario no se enciende, puede que el cable de señal esté dañado en alguna zona y deberás de corregirla. Y si por el contrario el foco enciende muy fuerte y brillante, esto significa que el cable de señal está en cortocircuito a negativo y tendrás que seguir las líneas para poder encontrar el cortocircuito. Cabe mencionar que cuando el cable de señal está en cortocircuito a negativo, no precisamente puede ser cables dañados, sino también puede que el controlador que se encuentra dentro de la computadora de motor esté dañado.